Vamos en esta noche, mis hermanos, a continuar con el estudio del libro de Pedro. Entonces, nosotros quedamos el miércoles pasado, nosotros quedamos en el versículo 9, que se trataba de los sufrimientos del creyente y la alegría. O sea, la alegría del creyente a pesar de los sufrimientos. Porque cuando vamos entendiendo, sabemos que esos sufrimientos, todo obra para bien. Todo obra para bien. Entonces, hoy vamos a hablar del segundo punto, que es el sufrimiento de Cristo en las Escrituras. Así que el Espíritu Santo, que es nuestro maestro, nos ayude. Dice así, vamos a leer primero del 10 al 16, que es hoy de eso que vamos a hablar, del 10 al 16. Y después continuaremos con el resto del estudio. Dice, los profetas, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. O sea, el sufrimiento y de una vez detrás de ese sufrimiento vendrían las glorias. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora les eran anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Gloria a Dios. Vamos a entrar ahora a desglosar la palabra. Dice la palabra de Dios así. El primer versículo, el 10 y el 11, dice que los profetas profetizaron. Voy a ir leyéndolo y de una vez explicando. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. Mis hermanos, los profetas hablaron del sufrimiento de Cristo y de la gracia de Dios. Encontramos referencias directas a estos temas en Isaías 53 y en el Salmo 22, y hay muchos pasajes de la Biblia que hablan de esto. Pero vamos a leer unos versículos de Isaías 53. De Isaías 53, donde dice la palabra de Dios. Esto era la escritura revelada en el Antiguo Testamento de los sufrimientos de Cristo. Dice así, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres, de su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él
a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que habían oído. Dice así: ¿quién ha creído esto a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Mis hermanos, esto, y en el Salmo 22, si usted lee, pero no lo voy a leer en esta ocasión, pero que ya de eso lo sabemos bastante, de los sufrimientos de Cristo en el Antiguo Testamento, en la Escritura. Imagínense, a este profeta Isaías le fue revelado eso, que vendría el Hijo de Dios y que sería azotado. Bueno, imagínense ustedes, ellos que estaban esperando su Mesías, ellos no se iban a, ¿cómo imaginarse que el Hijo de Dios iba a pasar por todas estas cosas? Ellos no entendían bien eso. Mas, sin embargo, a ese mismo Isaías, es para que ustedes vean cómo es que el Señor se manifestaba en la antigüedad. A ese mismo Isaías le fue revelado, ya le revelaron este sufrimiento, ahora miren lo que le revelaron, la gloria. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Ustedes saben que Isaí era el papá de David. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Ya ustedes saben quiénes son los pobres de espíritu y quiénes son los mansos de la tierra. Ya ustedes saben, todos aquellos que dejamos y que explicamos ya lo que es la mansedumbre. Entonces dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. O sea, él va a pasar todo esto, pero es por los pobres de espíritu, aquellos que digan que lo necesitan, y por los mansos de la tierra, aquellos que son capaces de sostener toda ira, toda cosa mala, por amor a su nombre. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Hasta ahí lo vamos a dejar. Entonces ustedes ven, mis hermanos, como el Señor le mostraba a esos antiguos. Hay más, pero vamos a leer una. Y esta es la más popular, esta es la que más la gente conoce, que es como los sufrimientos de Cristo. ¿Cuánto iba a pasar? Le iban a desfigurar todo, se lo reveló el Espíritu Santo de Cristo a este profeta. Y cómo al mismo tiempo le revela las grandezas que iban a suceder con ese mismo rey que ellos iban a saber. Ellos no entendían.
O sea, no podían, decía, viene a sufrir, viene como rey, viene como esto. Como habían tantas guerras en ese tiempo, ellos pensaban que iba a venir un hombre como David, esos que matan gente y hacen, tenían tantos enemigos que los iban a defender. Pero ya ustedes saben que no fue así. Entonces dice, dice, y esto en cuanto a los sufrimientos, en cuanto a las glorias que vendrían detrás de ello, es decir, después de los sufrimientos, podemos comprobar el tratamiento de este aspecto en el capítulo 11 de Isaías, que ya lo acabamos de leer, y en el Salmo 45. Todos los profetas hablaron de los sufrimientos de Cristo, de la soberanía y de la gloria que vendría cuando Cristo viniera a la tierra como rey para establecer su reino. Y ya ustedes saben cómo es que él iba a establecer su reino cuando le dio las bienaventuranzas a los discípulos. Él les dijo cómo era que iba a ser el reino de él, que no era como la gente lo estaría esperando. Dice aquí también que con respecto a qué persona y al tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas. Esta referencia tiene gran importancia, pues esta palabra nos indica que están muchas declaraciones incluidas en la palabra de Dios, afirmando que el Antiguo Testamento fue inspirado por Dios. A veces la gente dice, ¿y para qué tú lees el Antiguo Testamento? Si eso ya pasó, no, eso no va a pasar. Eso es bueno, porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento de las profecías del Antiguo. Entonces dice, los profetas escribieron acerca de cosas que ellos mismos no comprendieron, pero investigaron cuidadosamente el significado de la persona, la circunstancia, el tiempo que se refería el Espíritu, al señalar los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría después de ellos. Hay realmente muchos lugares en el Antiguo Testamento que hablan de los sufrimientos de Cristo. Y hay también muchos otros pasajes que mencionan la soberanía de Cristo y la época del reino. El mensaje de los profetas combinaba, oiga bien, la gracia y la gloria. Y a ellos les resultaba difícil comprenderlas. Entonces, miren mis hermanos, ahí ya habla muchas cosas, pero yo lo voy a decir de boca. Ellos se metieron, inquirieron en meterse de cabeza con Dios a ver qué Dios les revelaba. Pero ellos llegaron a ver, en todo lo que ellos inquirieron, vieron dos montañas. Una donde estaba el sufrimiento y otra montaña donde estaba la gloria de Dios. Pero lo que ellos no vieron, ni Dios se los quiso mostrar, porque ustedes saben que nosotros, la iglesia, era un misterio en la antigüedad. Nadie sabía que iba a venir una iglesia y que, no, eso ninguno lo sabía. Él le reveló una cosa y le reveló la otra, pero la iglesia no se la reveló. Entonces dice, pero no se dieron cuenta, vamos a decirlo así, que en medio del sufrimiento que ya pasó para nosotros y en medio de la gloria que es a futuro, existe un valle. Y en ese valle, mis hermanos, es que vamos nosotros. Porque en ese valle, ese camino del sufrimiento a la gloria, hay un camino. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Y en ese camino en que él va andando, ahí vamos los que vamos aceptando al Señor. Nosotros vamos aceptando al Señor y entonces nos metemos en el camino y vamos detrás de Cristo, ¿verdad? Pero ya nosotros sabemos, dice, en este sentido, usted y yo estamos en una posición única para vivir en el intervalo de tiempo
situado entre el sufrimiento de Cristo, que se encuentra en el pasado, y la gloria de Cristo, que todavía se encuentra en el futuro. Por ello presentamos la ilustración de las dos montañas, como ya se los expliqué para no leer todo eso. Y entonces vemos también donde dice que en aquel tiempo, segurito que había muchas personas que decían, mire, la palabra se contradice. ¿Cómo hablan que de un sufrimiento, hablan de una cosa? Porque siempre han habido incrédulos y gente que se opone a la palabra, ¿verdad? Entonces dice así, o el Mesías venía a sufrir o el Mesías venía a reinar. Por supuesto, nosotros, desde perspectiva histórica, que nos proporciona el transcurso del tiempo a nosotros, sabemos que ambos aspectos son ciertos. Y el valle que se encuentra entre las montañas representa a la citada época de la iglesia, que ya se ha extendido por más de 2000 años. Vamos a ver voy a buscar el Salmo 23 para que usted vea cómo usted va a entender ese Salmo 23. No que no lo entiendan, pero es que es tan famoso que todo mundo con su Salmo 23, con su Salmo 23. Y aquí está el Salmo 23 que dice así. Jehová es mi pastor, ya ustedes saben, vamos por la resurrección de Jesucristo, vamos del valle del sufrimiento hacia la Jerusalén celestial. Y ese es el camino que es Jesucristo. Entonces dice así, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él va al cuidado de todo el que le sigue, él tiene el cuidado. En lugares de delicados pastos me hará descansar, de seguro que sí. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Mire, él siempre dice, nunca te voy a dar un sufrimiento que tú no puedes resistir. Todo lo que yo le permita. Acuérdate cómo el diablo le pidió que le diera a Pedro y a los apóstoles para zarandear. Y si el Señor se lo permitió, lo dijo, pero he orado para que guarde tu fe. Ahora imagínate nosotros siguiendo a ese pastor. Y tiene que ser oveja, porque él no es pastor de chivo, ni de perro, ni de gato. Tenemos que ser ovejas, si es que vamos detrás de los pies del Señor. Entonces dice así, junto a agua de reposo de pastorear, confortará mi alma, claro que sí. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Todo lo que Dios haga por nosotros, lo hace por amor a Jesucristo, por amor a su Hijo, que murió por nosotros, y él es el que nos guarda, nos cuida, y cada que nosotros cometemos un pecado, él enseguida interviene con el Padre para que nos perdonen los pecados. Él sabe que somos carne y pecado. Pero no vivimos en pecado, podemos caer en pecado. Entonces aquí dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Claro, si nosotros vamos en ese camino, el Señor está con nosotros. Pero que podamos decir que el Señor está con nosotros, porque estamos dando frutos dignos de arrepentimiento. Estamos tratando de cumplir con las bienaventuranzas. Y yo digo tratando, porque ustedes saben que perfectos no somos, nada más Cristo, ¿verdad? Pero que Él nos vea luchando. Él dijo, cuando yo vaya, los quiero encontrar haciendo así, en la lucha, venciendo. Entonces dice así, tu vara y tu callado me infundirán aliento, claro. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ay, miren mis hermanos, para que usted vea que van a haber angustiadores. Van a haber angustiadores. Va a haber gente. Y ustedes saben ya lo que es la angustia, porque ya te las he explicado, que es el cúmulo de temores. Entonces viene la angustia y va a haber gente que nos va a querer mortificar la vida, que va a querer angustiarnos. Pero el Señor dice que aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores.
unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, porque lo vamos detrás de él buscándolo. Ciertamente, oiga, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, mientras usted no sea parte de este camino, el bien y la misericordia nos seguirán. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ese va a ser el final, mis hermanos. El final de todas esas angustias, de todo eso que ande en sombra de valle de muerte, que ande en oscuridad, que ande olvídese, olvídese, que el Señor está con nosotros. Esa es la esperanza más bonita de todo este estudio que Pedro nos ha dejado. Por eso él, cuando Pedro pudo entender todas estas cosas, ya ustedes saben cómo fue el comportamiento de Pedro. A estos se les reveló a los profetas antiguos que no era para sí mismo, sino que eso no era para ellos, para los antiguos no. Se lo reveló que no era para ellos, sino que era para nosotros, para la iglesia, pero él no le dijo que era la iglesia. Nosotros éramos el misterio. Entonces dice, sino que eso era para nosotros. Administraban las cosas, el Señor les iba diciendo, ¿verdad? Las cosas que ahora os son anunciadas, ahora sí ya no son anunciadas, por los que os han predicado el evangelio, o sea, los apóstoles. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo, enviado del cielo. Cosas que los cuales anhelan mirar los ángeles. Mi hermano, los apóstoles decían que ellos estaban predicando lo mismo que el Espíritu le había revelado a los antiguos en las Escrituras, que el Cristo iba a sufrir y que iba a ser entrega, pero que ahí entra entonces la parte de la esperanza viva. Ahí entra la parte de que Pedro hace hincapié, ¿verdad? Que los que seguimos ese camino, usted ve, Jehová es nuestro pastor. Él dice que él es el camino, la verdad y la vida. Tenemos que seguirlo. Ahí ya leímos el Salmo 23, todo lo que tenemos, los creyentes, los que de verdad somos ovejas. Porque si usted no es oveja, como dice el dicho por ahí, no se vista que no va. Y usted recuerda que también el Señor puso a un lado las ovejas y puso a un lado las cabras, aunque lo siga mucha gente. Pero él, el día que va a emitir para entrar al reino, a la heredad, que los mansos heredaremos la tierra, dice la palabra de Dios, entonces, ahí es donde usted se va a dar cuenta si usted fue una oveja o si usted es una cabra desobediente. Cabra desobediente no va para ninguna parte. También dicen que los ángeles anhelaban mirar estas cosas. ¿Por qué? Porque los ángeles, ustedes saben que los ángeles son mensajeros y los ángeles vinieron y le entregaron a María la noticia de que iba a tener un niño, le dijeron a Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, que iba a tener un niño, y así sucesivamente venían y le decían a los papás ¿cómo se llama de Sansón, y así todos los hombres que iban naciendo, a Samuel, y ellos venían y entonces ellos estaban locos, decían, pero Dios mío, ya quisiéramos nosotros ir y anunciar el evangelio, y el Señor les va a permitir a los ángeles, porque cuando venga la gran tribulación, ustedes saben que en Apocalipsis dice que Él mandará ángeles que prediquen el evangelio por el cielo, para que todo el mundo no pueda decir que no oyó el evangelio, porque hasta por el cielo va a ser predicado el evangelio. Entonces, también no podía hacerlo el Señor, digo, porque Él dará gusto cuando Él no está en su plan. Pero ese momento, es ahora,
el ministerio del Espíritu Santo. Ustedes saben que el Padre es el Padre. Y entonces ya el Hijo había hecho carne, que era el Verbo, vino y ya murió. Ahora, el que tiene el ministerio de la iglesia es el Espíritu Santo. Porque ustedes saben que el Espíritu Santo va a vivir en nosotros, nos va a ayudar a que podamos ir detrás de Cristo como ovejas. Esa es una obra del Espíritu Santo. Por eso dice el apóstol en Romanos 8:9, ahora dice, como hijos de Dios, somos habitados por el Espíritu Santo. Dijo San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si usted no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y dicen que el Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de él. Ahora, ¿cree usted que un ángel podría hacer algo por usted que el Espíritu de Dios no podía hacer? ¿Qué venían a hacer los ángeles para acá? Ellos quieren, como dicen, los ángeles quieren ver, y lo dicen la palabra, ahí lo dice, que los ángeles querían ver esto, querían estar como trabajando en eso de la iglesia. Pero está como de hacer la pregunta, ¿qué pueden hacer los ángeles por nosotros? Que el Espíritu Santo de Dios no sea apto para hacerlo. Él es el único que nos puede ayudar. Ya Cristo nos ayudó con su resurrección. Ahora el Espíritu Santo nos ayuda con el caminar detrás de Cristo. Entonces dice así. Dice, no, estimado oyente, estamos viviendo en los tiempos del ministerio. Mire que los ministerios, por eso es que se tienen que respetar, porque es que Dios tiene un orden. Ahora mismo estamos viviendo bajo el ministerio del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo, en el tiempo de la gracia de Dios. Este fue un tiempo de gracia, como ustedes saben que Jehová se llama Dios de gracia, y Él nos dio para todos los hombres, nos dio la salvación como regalo, pero mire lo que costó, mire el precio que fue la muerte de Jesús, de Jesucristo. Él nos dio ese regalo. Entonces dice, y el Espíritu Santo, que era el que venía en Pentecostés para habitar aquí en el mundo. ¿Quién quiere ser hijo de Dios? Bueno, ahí está, tú eres. Y el Espíritu Santo sabe quién lo recibe de verdad. Y él sabe quién lo recibe de mentira. Él no va a hacer que porque una gente diga, yo soy hijo de Dios, ya el Espíritu Santo va a venir corriendo. Y perdóname, no. Eso es con obediencia y con verdad. Y el Espíritu Santo no se engaña. Entonces dice, en el tiempo de la gracia de Dios, en lo que el Espíritu de Dios, oiga, la gracia es en lo que el Espíritu de Dios mora en los creyentes. Por eso, mis hermanos, sabemos que cuando se manifieste el hombre de pecado, que no se ha manifestado, porque el Espíritu Santo de Dios está aquí sobre la tierra. Aquí, sí, ¿dónde está? En la vida de cada uno de los creyentes de Jesucristo. En la vida de cada uno de los que le creemos, en la vida de cada uno de los que le seguimos, en la vida de cada uno de los que le obedecemos. Mi hermano, esto es así. El anticristo todavía no se revela porque la iglesia está aquí en la tierra. Cuando la iglesia se vaya, ahí es que se va a revelar el anticristo y ahí es que van a venir todos los peores desastres. Ahora estamos viendo que hay desastres, pero estamos aquí en la iglesia todavía. Él está recogiendo primero la iglesia, recordándole, porque esto se supone que si usted es creyente, usted lo debe saber, porque usted sabe que usted conoce al Señor por medio de los estudios. Por eso ustedes ven que yo insisto tanto en estudiar la palabra, porque esa es la única manera de uno conocer a Dios.
y de uno saber qué le gusta a Dios y qué no le gusta. Y por qué pasa esto y por qué pasa lo otro. Y por qué no podemos hacer esto y por qué no podemos hacer lo otro. Y todos estos antiguos profetas los escogió Dios para que nos fueran enseñando cómo es que es la manera para entrar al reino de los cielos. Entonces dice así, ahora, ¿qué es lo que debemos tener nosotros? Ahora, bueno. Entonces, viviendo en los tiempos del ministerio del Espíritu Santo, en el tiempo de la gracia de Dios, en la que el Espíritu de Dios mora en los creyentes. Entonces dice, toma las cosas de Cristo y nos las revela. Oiga esto, nos las revela. Ahora viene lo que nosotros entendemos que es el don de profecía. Porque ya el Señor no necesita profetas como esos antiguos. Él ya no necesita, porque la Biblia está completa. Dice que está escrita, que le presenta un papel así al apóstol Juan, escrita por todo, por detrás y por delante. La Biblia está completa. Ya la última vez que él nos habló por medio de su hijo. Allí en la carta donde dice de los hebreos. Nos habló por medio de su hijo. Y nosotros, mis hermanos, sabemos que la Biblia no necesita que se le añadan más cosas. Ahora, aquí tenemos problemas y muchas veces necesitamos que el Señor nos diga algo y Él usa un profeta, pero no es para añadirle cosas a la Biblia, no, es para decirnos a nosotros algo que nosotros necesitamos saber de parte de Dios. O nos da sueños, o nos da sueños. Entonces dice así, ahora, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros a la luz de esta verdad? Mis hermanos, a la luz de esta verdad, ¿qué nosotros debemos hacer? Vamos a leer el versículo 13. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. O sea, prepara tu mente para que accionemos. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que prediquemos el evangelio, que vayamos aquí, que vayamos allá, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces él dice que activemos eso, que nosotros, el Dios, Cristo no nos llamó para que nos sentemos en un banco, en una iglesia, ahí domingo tras domingo a oír palabra de Dios y a que caigan como las aguas del lago de Galilea, que caían al mar muerto. Ahí caen todas las aguas, caen ahí, pero no salen. ¿Se convierten en qué? Se convierten en sal. Y pescadito que se vaya en esa corriente, pescadito que se muere. Él no nos llamó para que fuéramos como el mar muerto. Usted, pues dice la palabra que al que mucho se le da, mucho se le exige. O sea que si usted sabe mucho de la palabra, el Señor sabe qué le puede exigir a cada uno. Así que eso ya debemos tenerlo en cuenta. Entonces dice, la versión de la Reina Valera que nosotros tenemos dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Cuando él dice ceñid los lomos, ustedes saben que en la antigüedad esa gente vestían con unas batas largas que le llegaban hasta los tobillos. Y cuando era tiempo de guerra o que estaban pendientes para alguna cosa, él decía, ceñid los lomos, se subían esa falda que la dejaban hasta las rodillas y aquí se la amarraban con un cordón. ¿Para qué? Para que no les fuera estorbo para correr. Para que no les fuera estorbo para correr. Entonces, cuando él dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, es así que tenemos que estar preparados como el que va a correr. Preparados porque Cristo viene pronto y no sabemos cuándo. Tenemos que estar preparados. Y entonces, por ejemplo, esta escritura la entendían ellos perfectamente porque tenían su vestido, cuando le decía ceñir los lomos, todo eso lo sabíamos. Pero nosotros también debemos entenderlo. Pero ya no es en la ropa
es en la mente, en el entendimiento. Tenemos que, así como él le hablaba a su gente, claro, para que entendieran, así nos está hablando en este momento. Ceñid vuestro entendimiento para que estemos preparados, listos para correr. Llegó el esposo, llegó Cristo, nos vamos. Entonces dice, esta es una figura retórica basada en el juntar y atar o sujetar las vestiduras orientales, como se los dije, largas, para que no estorbaran los movimientos enérgicos del que las usaba. Fue una expresión bien comprendida en los días del apóstol Pedro. Creemos que lo que quiso decir es que deberíamos dedicarnos a nuestra tarea con entusiasmo e ilusión. ¿Tenemos que predicar? Pues vamos a predicar. Vamos a ponerle entusiasmo. Vamos a ponerle ilusión. La ilusión, usted sabe lo que es. Yo trabajo ahora, pero eso me lo van a pagar a mí y el Señor me va. Ahora les voy a explicar esto. Dice, luego el Señor lo va a premiar. Lo va a premiar. Luego dijo el apóstol Pedro, sed sobrios. Un creyente no necesita estimulantes como el alcohol o las drogas. Uno debe permitir que sea la palabra de Dios la que lo estimule, entusiasme y emocione a uno. Sin embargo, la sobriedad implica más que esto, tener una mente sobria, o sea, clara, no con alcohol. Por eso es que el Señor prohíbe que la gente tome, porque es que cuando la gente toma, puede tomar decisiones y hacer cosas que no convienen. ¿Por qué? Porque no está sobrio. Ser templado, moderado y adoptar una actitud seria. Adoptar una actitud seria en el estudio de la palabra. La palabra de Dios no es relajo. La palabra de Dios es enseñanza para esta vida aquí, en lo que permanezcamos aquí. Y luego dijo el apóstol, y esperad por completo. Otra versión dice, poned vuestra esperanza completamente. Mi hermano, ya estudiamos, tenemos una esperanza viva. Tenemos una esperanza viva. Ya vimos cómo Cristo murió, la vimos también cómo resucitó. Y ya vimos todo lo que nos ofrece. Entonces, tenemos que esperar completamente. Recordemos que esta es la gran epístola de la esperanza. ¿Por qué debería el Hijo de Dios estar preparado y dispuesto a soportar el sufrimiento? Porque tenemos una esperanza y esa esperanza se basa en la resurrección de Jesucristo. Y la última frase completa de este versículo dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá. O sea, la gracia, el regalo que se os traerá. Cuando Jesucristo se ha manifestado, en el momento en que el Señor Jesucristo venga a recoger a su iglesia, a las ovejas, a las obedientes, a las que dan frutos dignos de arrepentimiento y tiene la bienaventuranza bien ahí estudiadita. Entonces dice a su iglesia y sacarla de este mundo. Él traerá una gracia abundante. Por su gracia, Él recogerá a cada creyente. Y las obras de cada creyente han de ser juzgadas en el tribunal de Cristo. No nos van a juzgar para que si usted se salva, que usted no se salva. Nos van a juzgar para darnos galardones. Vamos a decir, por ejemplo, tú vas a ser alcalde, tú vas a ser senador, tú vas a ser vicepresidente, tú vas a ser, o sea, son cargos que sabrá Dios qué cargos serán los que el Señor tendrá preparados para nosotros. Pero yo estoy poniendo estos ejemplos como para que entendamos, ¿verdad? Entonces dice así, en esta ocasión los creyentes sufriremos pérdida, oiga bien, o recibiremos una recompensa. Y todo ello será claramente debido a su gracia. Pérdida. ¿Cómo así que vamos a tener pérdida? Mi hermano, vamos a tener pérdida porque yo les he explicado en estudios anteriores que uno tiene que hacer el ministerio que el Señor lo manda a uno. Porque vamos a poner el ejemplo así chiquito. Dos amigas
son canchanchan, pero a una la mandaron a visitar los enfermos y a otra la llamaron a, vamos a decir, a visitar las cárceles. Ay, pero es que mi amiga, yo no me quiero despegar de mi amiga. Ay, no, yo me voy a ir a visitar a los enfermos con ella, porque yo no voy a andar sola para la cárcel, no, yo me voy con mi amiga. Entonces usted que no ha sido llamada a visitar las cárceles, se va con su amiga. Hacer un trabajo que el Señor no le ha puesto. Entonces, cuando usted vaya allá al tribunal de Cristo, el Señor le va a decir, ¿por qué tú no fuiste a la cárcel? Yo no te mandé que fuera para allá, para. Entonces, eso no vale. Eso agarra al Señor y lo quema. Eso es ese trabajo no vale. Ese no vale. Tenemos que ver a qué nos llamó el Señor. ¿A qué nos llamó el Señor? Y por el que Él nos llamó y nosotros lo hacemos, por eso Él nos paga y por eso Él nos va a poner como Él quiera ya, pero tenemos pérdida por eso, porque no obedecemos a los ministerios que el Señor nos pone. Entonces, el hecho de que seremos a un futuro constituye un incentivo para soportar los sufrimientos y las pruebas de este mundo. Bueno, no me importa, que digan de mí lo que quieran, que hablen, que esto, que lo otro, eso el Señor me lo va a pagar, el Señor me lo va a recompensar. Eso que el Señor le va a pagar a uno, eso lo debe motivar a uno. Y decir, mire, cuántas veces, a veces yo, ay Dios mío, a veces yo no quisiera, ay Dios mío, tengo que predicar, tengo que preparar un estudio. O sea, no es siempre, porque eso me gusta a mí. Esto de llevar estudio bíblico, a mí me encanta. A mí me importa estar a las 3, 4 de la mañana estudiando, pero un día cualquiera, no me provoca y ese no es el motivo. El motivo es que sea siempre. Que yo dijera, no, el Señor me dio a mí este don, pero yo no lo voy a usar. Yo voy a, mejor me voy a ir con Julanita que va para tal sitio, que a mí me gusta hacer eso, y hago eso. Eso es. Y entonces a uno lo debe incentivar, que el Señor te va a premiar por eso que tú estás haciendo. Entonces dice así, la forma en que vivimos aquí en la tierra es muy importante, te lo estoy diciendo. Hoy los creyentes son enfrentados por la demanda de experimentar vidas transformadas que solo la palabra de Dios puede producir en nosotros. Una de las razones por la cual Dios permite que pasemos por pruebas y por momentos de dolor se debe a que Él quiere formarnos de acuerdo con su plan. Necesito uno que predique aquí, necesito uno que visite allá, necesito otro que haga esto. Así que en todas nuestras penas y sufrimientos tenemos que rendirnos y entregarnos a Él. Ahora, en el versículo 14 de este capítulo 1 dice así el apóstol Pedro, como hijos obedientes, no os conformáis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Antes éramos unos ignorantes, no conocíamos de Dios, no sabíamos qué Dios quiere de mí, qué don me va a regalar Él para que yo lo haga. Porque nada de lo que usted hace, usted lo hace porque usted quiere. Acuérdese que el Espíritu Santo está viviendo la vida en usted con Cristo. Y entonces Él necesita que usted haga esto. Si usted no hace eso, usted va a perder. Usted va a perder. La Sagrada Escritura nos conducen a la obediencia. Vamos a decir que alguien lo estuviera haciendo, pero está oyendo esto ahora. Ya sabe que por canchanchan con la amiguita no debe ir a hacer lo que el Espíritu Santo quería hacer. Recordemos que cuando el apóstol Santiago dijo, sed hacedores de la palabra y no solamente oyentes. La palabra de Dios no solo nos trae esperanza, sino que también nos impulsa a obedecer. La palabra de Dios ha de ser obedecida. Se nos exhorta a entregarnos a su instrucción y a sus enseñanzas. Mi hermano, mire, yo creo que después que uno hace estos estudios, que se graben y que usted esté en su casa, usted debería oírlo otra vez, una y otra vez,
aquellas cosas que le toquen. Dice, hay veces que el Señor permite que nosotros estemos con algún problemita y que Él nos recluye allí y nos pone en un sitio y no estamos como solos, como que tenemos un sufrimiento, pero es que a veces el Señor quiere hablarnos, quiere que nosotros le entendamos, mis hermanos. El Señor quiere que nosotros le oigamos. Y entonces hay veces que Él nos refugia con algún problemita, que no sea tan grave, pues si no, si es grave, entonces es verdad que no lo vamos a oír. Pero Él a veces eso lo hace. Entonces dice, estos son momentos, dice, de compañerismo con Dios. El versículo 14 de este primer capítulo dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Es decir, que no se adaptarán o amoldarán a los malos deseos que tenías antes, cuando vivían en la ignorancia. En cuanto a nosotros, tenemos que vivir vidas que revelen que hemos sido transformados a partir de nuestra vida interior, es decir, transformados desde dentro. Dios no quiere, estimado oyente, que andemos de aquí para allá mostrando una sonrisa artificial en nuestro rostro. No, porque yo tengo que estar gozoso, tengo que estarme riendo. Eso no es así. Pues el gozo del Señor es otra cosa y ya de eso hemos predicado. Que el gozo no depende de nuestras circunstancias. El gozo de Dios depende de la esperanza que nosotros tenemos en Él. Entonces dice que andemos riendo con una sonrisa artificial en nuestro rostro como cualquier vendedor que ejerce sus relaciones públicas, que tiene que sonreír a sus clientes y está deseando que se acabe la jornada laboral para poder alejarse de ellos. No, el Señor no nos quiere así. Debemos ser naturales en el Señor y entregarnos incondicionalmente a Él para poder ser genuinamente transformados. Entonces ahora vamos a leer el versículo 15. Dice, si no, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad es algo que con frecuencia ha sido malentendido. Para una persona normal y corriente, la santidad significa asumir una actitud piadosa. Ay, yo soy santo. Casi como convertirse en una persona prácticamente anormal. Santurrones de eso, así, no. En la vida diaria. Como si se tratara de algo superficial que hay que exhibir ante otras personas. Esa no es la santidad. Estimado oyente, el Señor quiere que usted tenga una personalidad plenamente integrada. Él quiere que usted disfrute de la vida, oiga bien, que lo pase bien. No nos referimos a la clase de diversión pecaminosa, eso no, sino que usted alcance un verdadero deleite y placer en la vida que Dios le ha entregado. La santidad es para la vida espiritual lo que salud es para la vida física. De cuando usted no está enfermo, usted se siente bien. Pues cuando usted hace las cosas bien en el Señor y sabe que no anda haciendo las cosas mal hechas, usted también se siente bien. La santidad es para la vida espiritual lo que la salud es para la vida física. A usted seguramente le agradaría ser una persona sana y fuerte, pues la santidad consiste en ser sano y robusto espiritualmente. Realmente necesitamos ser y sentirnos de esta manera. Vamos a leer por último el versículo 16. Hasta ahí fue que leímos. Dice, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Acuérdense que yo siempre les he dicho, ¿qué haría Cristo en esta situación? ¿Qué haría Cristo en esto? Si el Espíritu Santo vive en nosotros, no lo contristéis haciendo las cosas que le desagradan al Señor y que usted las sabe porque usted las estudia. Usted las estudia, usted las sabe. Entonces, ¿por qué las hace? No contristemos al Espíritu Santo que vive en nosotros, no lo contristemos.
Dice, al leer esta palabra nos surge la pregunta, ¿ha de ser nuestra santidad un atributo personal, asumible como la santidad de Dios? No, no, porque nuestro Dios es absolutamente perfecto y nosotros nunca alcanzaremos ese estado mientras vivamos en esta tierra. Sea perfecto, no vamos a hacer, pero luchando sí, para no hacer las cosas. A veces encontramos a personas que creen haber llegado a este elevado nivel, pero al mismo tiempo nunca hemos encontrado a otros que estén de acuerdo con ellos en pensar que han alcanzado este alto nivel de espiritualidad. Pero entonces, ¿qué significa ser santo? Porque Él es santo. Acuérdense que el apóstol Pablo decía, no que lo haya alcanzado ya. No, yo no lo he alcanzado, porque hasta que no estemos allá, ninguno lo hemos alcanzado. Pero dice el apóstol Pablo, pero prosigo al blanco. Yo sigo para allá, yo sigo para allá, yo sigo para allá. No, no, devolverse. Dice, nuestro Dios provee una personalidad completa, íntegra y maravillosa. Aunque usted y yo seamos simples seres humanos, podemos llegar a ser maduros. Es decir, que alcancemos un crecimiento. Por ejemplo, dice que usted tiene un bebé metido en una cuna y ese bebé crece, 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 crece y ese bebé llega a 20 años. ¿Usted cree que va a estar metido en una cuna? Si está metido en una cuna es un anormal. Si está metido en una cuna es un anormal. Es una persona con defecto físico. Porque ningún muchacho bueno, ni siquiera de 5 años. Pero si usted no crece en el Señor, usted va a estar como de 20 años, como un anormal. Como anormal. ¿Por qué? Porque usted no ha crecido, usted no le ha permitido a que Cristo crezca en su vida. Usted no lo ha permitido. Entonces, ¿qué usted está? Como le decía Pablo, ahora voy a tener que hablarles como a niños. ¿Por qué? Porque todavía viven en pleitos, en contiendas, en esto, en lo otro. Esto el que vive de esa manera no ha crecido. No ha crecido en el Señor, ha perdido su tiempo. Por eso que el Señor dice que el juicio empezaría por la iglesia, porque hay gente que cree que ir a la iglesia, hacer todas las cosas, esto y lo otro, esa es salvación. Esa no es salvación. La salvación es obedecer y no estar como un bebé en una cuna teniendo 50 años en el evangelio. Entonces, mi hermano, yo creo que vamos a dejarlo hasta ahí. Dijimos que era hasta el versículo 16 que íbamos a estudiarlo. Pero yo espero, mis hermanos, de verdad, de corazón se lo digo, yo espero en el nombre de Jesús que estas son estudios de la palabra, reflexiones que nos llevan, que nos invitan a examinarnos. Mire ese Pedro, ¿cómo pudo Pedro escribir todas esas cosas? Fue Pedro. ¿Por qué Pedro, tal vez con su mente, no hubiera podido, pero con la mente de Cristo, cuando el Espíritu Santo vino a vivir y a morar en él pudo tener entendimiento? Nada más lo que nos falta es dominio propio, fuerza de voluntad para obedecerle al Señor. Así, mis hermanitos queridos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos lleve a la verdadera, al verdadero entendimiento de su palabra, para que nosotros podamos vivir una vida en Cristo, no solamente siendo oidores, como decía Santiago, sino hacedores de la palabra. Que el Señor nos bendiga rica y abundantemente en esta noche. Amén. Gloria a Dios.